o pueden ver la grabación después. Bueno, comenzamos entonces en una de las últimas partes. Nos va a quedar una parte pendiente que habla sobre la fobia social, el cual es un trastorno que es súper común dentro de los jóvenes, adolescentes, incluso se puede dar también, por ejemplo, todos estos casos tienen un 75% en personas menos de 20 años. Entonces, uno de los trastornos más comunes que se da dentro de la adolescencia, dentro del colegio. Así que por eso igual es relevante darle un tiempito aparte. Lo que es hoy día, vamos a trabajar y vamos a conocer un poco el trastorno de ansiedad generalizada, que también es uno de los trastornos más comunes, y vamos a ir viendo un poquito más sobre otro tipo de trastornos. Entonces, sobre el trastorno de ansiedad generalizada, lo relevante es que, bueno, es un problema de salud mental frecuente, como te decía, con una prevalencia a lo largo de la vida de un 5% aproximadamente en las personas que le da. O sea, podemos decir que un 5% de las personas va a sufrir de algún trastorno de ansiedad generalizada. La clase pasada hablábamos de trastornos que duran aproximadamente entre 3 meses, pero el trastorno de ansiedad generalizada tiene, bueno, de ahí vamos a ver esto, pero es aproximadamente de los 6 meses en adelante. Lo que provoca es un persistente malestar físico y psíquico con un detenimiento de la calidad de vida de quien padece. Este trastorno, a diferencia de los otros, tiene una evolución crónica y puede fluctuar, ¿no? Puede haber periodos en la vida donde vamos a tener mayor ansiedad y otros periodos donde esta ansiedad va a bajar un poco. Una de las cosas más características de este trastorno de ansiedad generalizada es que las personas por lo general van a un cardiólogo, a un traumatólogo, a un gastroenterólogo o a un neurólogo para ver qué tienen, ¿no? Porque como ya habíamos visto en otros videos, la ansiedad se puede manifestar en dolores físicos, en dolor estomacal, en dolor, te puedes sentir punzadas como si te estuviera dando un infarto incluso. Entonces, por lo general, llegan a medicina general y después son trasladados a psicólogo y a psiquiatra para ver qué es lo que pasa a mayor profundidad. Entonces, lo que pasa por la cabeza, por la psiqui, por la emoción de una persona que está con un trastorno de ansiedad generalizado, es que manifiestan una preocupación constante y excesiva en varias actividades de su vida cotidiana. Por ejemplo, una persona puede simplemente ir a comprar y va a estar ansiosa de que le puede pasar algo, ¿no? Eh, Puede pasar esto también en su rendimiento académico, cuando vemos que hay personas que les va muy mal cuando hacen una prueba presencial, o también, por ejemplo, en situaciones con problemas económicos, en general en cualquier situación que presente un pequeño malestar, puede gatillar una actitud como hiperventilada, se podría decir, o hiperactivada en cuanto a la ansiedad. Entonces, están expectantes al futuro, con sensaciones de que algo malo va a suceder, ¿no? Como es característica de la ansiedad. Entonces, esto se puede dar a raíz, como decíamos, de una mala calificación, de un quiebre económico, de una separación, de una enfermedad catastrófica. Lo que te quiero decir es que a veces estos síntomas pueden estar tranquilos, podemos estar pasando por un buen momento, pero basta solamente un gatillante para que esto se vuelva muy, muy incómodo, muy doloroso y muy frustrante, muy amenazante. Por ejemplo, en las madres se da bien seguido que pueden estar preocupadas por la hora de la llegada del hijo, puede haber una sobreprotección, puedes estar como siempre pensando lo peor o que algo grave va a pasar. Por ejemplo, si tienes un dolor en el pecho, puede que estés pensando que contraíste alguna enfermedad, por ejemplo el COVID. El COVID presenta muchas consultas sobre síntomas somáticos, ¿no? La persona no está enferma, pero en realidad está con alguna crisis de ansiedad. Puede ser producto de los medios, productos de lo que está viendo y escuchando constantemente. Un segundo. Ujú.
vamos a hablar más de ello. Sí, pues, es común estar con mucha ansiedad, ¿sí? Bueno, a medida que vayamos avanzando, ve contándome o vayan contándome sobre qué cosas le hacen sentido, qué cosas les pasan. Entonces, es esperable encontrarnos con una persona que puede estar inválida, o sí, con invalidez por la ansiedad. Es un paciente con dificultades para concentrarse en sus actividades cotidianas, está pensando constantemente en otras cosas, un alto grado de tensión neuromuscular, expresado en diversos dolores, como decíamos, dolores de cabeza, dolores musculares, fácilmente irritable y sensible a su entorno, a todo lo que pasa, a los sonidos. Entonces, dentro de los criterios para diagnosticar a una persona, o para saber si tú tienes un síndrome de ansiedad generalizada, es que, como te decía, que se prolongue por más de 6 meses. O sea, más de 6 meses que lleves en esta dinámica. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación, o sea, se apodera ya de su vida diaria. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. O sea, una persona tiene que tener 3 o más de estos síntomas para tener una ansiedad generalizada. Una inquietud o impaciencia, una fatigabilidad fácil, o sea, que se cansa muy rápido. 3, una dificultad para concentrarse. 4, irritabilidad. 5, tensión muscular. 6, alteraciones en el sueño. También se puede dar, bueno, puede provocar malestares clínicamente significativos o deterioro familiar, social, laboral o académico, y que estas alteraciones no se deben a efectos de alguna sustancia o alguna enfermedad médica, ¿no? Acá hablamos sobre eso, porque podemos confundir un trastorno de estrés, o sea, de ansiedad generalizada con alguna otra enfermedad o algún otro consumo. Por ejemplo, es importante descartar que un paciente esté consumiendo alguna sustancia o alguna droga estimulante. Probablemente en unos power más adelante va a aparecer, pero es muy común, por ejemplo, ver personas que han consumido marihuana por primera vez o que no, o que simplemente se pasaron de la mano, que pueden desarrollar un estrés muy, muy fuerte en su cuerpo y llegan a la consulta por eso. Pero también es frecuente por las personas que toman mucho, mucho café o algún tipo de estimulante. También las personas que tienen hipotiroidismo pueden generar una mayor presencia de la ansiedad, ¿no? Entonces, si a ti te diagnosticaron hipertiroidismo, tienes que saber que esto es debido a que, bueno, psicológicamente es debido a que estás con una sobrecarga de pensamientos, de preocupaciones que alteran la glándula tiroides y la paratiroides. Entonces, para la persona que sufre de hipertiroidismo, lo importante es saber que tiene que regular sus emociones, que tiene que bajar la cantidad de pensamiento, y para esto es bueno no ver cosas que te preocupen tanto. Lo digo como muy cercano porque mi madre tiene hipertiroidismo, pero ella es una persona que está muy atenta a las noticias, que está muy atento a los accidentes, a las catástrofes que puedan haber en otras personas, lo que le pasó a esta persona no sé, en otra región. Entonces, la, está bueno sentir preocupación por alguien, ¿no? Pero es más importante ocuparse que simplemente preocuparse si no vas a hacer nada por ello, ¿no? Entonces, es frecuente que el paciente con TAC, en la abreviación, tenga además otras maneras de manifestar la ansiedad o angustia. Por ejemplo, pueden presentar trastornos de pánico o ansiedad o fobia social. Es frecuente también, no, eso es lo mismo. Bueno, esto sí que es bien frecuente. Hay un porcentaje significativo de estos pacientes que recurre al alcohol como forma de disminuir su ansiedad o dormir mejor y escapar de una realidad dolorosa. Obviamente es una mala manera de enfrentar el problema, ya que esto genera una curva dentro de la ansiedad. Puede ser que cuando estés tomando
esto lo va a bajar un poco. O incluso en algunas personas se puede activar más, ¿no? Pero por lo general el alcohol es un depresivo del sistema nervioso, entonces va a hacer que tus niveles de tensión bajen, pero al otro día tus niveles de dopamina, que lo que yo te decía que era como la hormona activante o, o lo que genera la extroversión, la energía, van a estar más bajos de lo normal. Entonces, para poder subirlos, probablemente necesites algo que intensifique tu energía, ¿no? Como un café, como una Coca-Cola, como azúcar. Entonces, hacemos de nuevo la curva de la dopamina que se va hacia el cielo, se dispara, pero después hay una sobrecompensación donde baja aún más. ¿Sí? Los factores que desarrollan un trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando principalmente de la niñez, que pueden quedar grabados en nuestro inconsciente de forma muy profunda, es el descuido y la separación, por ejemplo, de los padres, o el abuso o el maltrato físico y sexual durante las etapas tempranas. Y luego, obviamente, que van a percibir un mundo que es súper amenazante y peligroso, de cual hay que preocuparse y protegerse. Entonces, vemos que muchas personas también que sufrieron, por ejemplo, el golpe de Estado o eventos históricos traumantes, también presentan mayor tendencia al TAC, ¿no? Al trastorno de ansiedad generalizado. Por eso que este tipo de trastorno es súper común en nuestra época. La ansiedad es súper común en nuestra época porque hemos pasado históricamente por varias cosas. Dentro de las reacciones que surgen en los pacientes con TAC, es que su cerebro, específicamente la amígdala cerebral que le explicaba en otro video, esta amígdala esta glándula que es como el puerto de una almendra que está en el cerebro, se encuentra como en esta zona, en la zona que está activada ahí en el GIF, presenta una hiperactividad, una hipertrofia, como decíamos, está más grande, está más activa. Por eso que a veces, la mayoría de las veces en realidad cuando se trata de un trastorno, se busca, o sea, se aconseja ir al psiquiatra para que pueda estabilizar un poco esa parte de nuestro cerebro. Esa parte también se estabiliza con la meditación, pero ya cuando es muy intenso, es bueno también recurrir un poco a esta práctica, ¿no? A que te ayude un profesional en tema de neurotransmisores. En el libro que les voy a dejar, ahí aparece muy detallado qué neurotransmisores te sirven y qué no, para que si en algún momento tienes que recurrir a un doctor, lo veas, porque no todos los psiquiatras manejan bien esta información, no todos los psiquiatras están actualizados, entonces ahí hay mucha farmacología que te puede ayudar en cuanto a tomar algo que no sea adictivo y que no sea que no te perjudique al final al futuro. Bueno, la amígdala también es parte de las rumiaciones, o sea, de estos pensamientos que dan y dan vuelta en tu cerebro. Si tienes este efecto de que estás pensando todo el día en algo, es porque probablemente tus amígdalas están demasiado hiperactivadas, tu noradrenalina está disparada, entonces está bueno regularlos de alguna forma. Yo te decía anteriormente como algunos alimentos que podías consumir, pero está bueno también que que tomes las medidas necesarias. Entonces el tratamiento, como te decía, hay un tratamiento farmacológico y hay un tratamiento que es con psicoterapia, que es lo que nos compete un poco más acá. Y en lo cognitivo de la terapia, el terapeuta va a hacer ver al paciente la relación existente entre su pensar y su emocionar. O sea, muchos de estos pensamientos que fluyen espontáneamente a nuestra conciencia, que pueden ser ilógicos, irracionales o poco probables en realidad. Es muy poco probable que ocurran algunos de ellos y pueden provocar en el individuo sentimientos de angustia y ansiedad. Entonces, lo que va a hacer el tratamiento psicológico o el hecho de estar en alguna terapia es lo mismo que hemos hablado durante este tiempo, es como darle un giro a todos esos pensamientos. Por eso que, por ejemplo, la programación neurolingüística, el escuchar afirmaciones positivas pueden generar un impacto bien importante a la hora de cambiar las conversaciones que están deambulando en tu psiquis. Entonces, dentro de la terapia, como te decía, ante estos pensamientos se enseñan técnicas de control, o sea, tú deberías
tener técnicas de control y reestructuración que, como yo te decía, la programación neurolingüística, las afirmaciones positivas que las encuentras en YouTube, en Spotify, pueden ayudar mucho a cambiar esa forma de pensar interna. Y cuando cambia esa forma de pensar interna, pasan cosas muy mágicas en tu alrededor. Es como que tu frecuencia comienza a traer otras realidades, otras oportunidades. Si te mantienes en esa frecuencia de estar dándole constantemente con los mismos pensamientos, con el mismo enredo mental, te puedo asegurar que tu situación va a estar estancada. Entonces es importante prestarle atención a esos pensamientos. Hay varias fórmulas, por ejemplo, recuerdo una cuando pequeño que cada vez que venía que una maestra me lo enseñó cuando pequeño, cada vez que venía algún pensamiento como erróneo, uno puede mirar esa frase y hacerle una cruz blanca mentalmente y repetir 3 veces, cancelado, cancelado, cancelado. Ese es un tip, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas en las que puedes intervenir. Como te decía, desde nuestro cerebro consciente a través de la meditación, podemos hacer mucho. Bueno, son útiles también las diversas terapias de relajación, como por ejemplo la meditación que estamos haciendo, el yoga, el tai chi, la biodanza, la danza terapia y todo ello. Voy a sacarle el micrófono a Lux. Ok. Entonces, de igual modo también las intervenciones para el manejo del estrés y cómo afrontar los conflictos interpersonales o económico, laboral, educacional y familiar. Bueno, el trastorno de pánico es otra de las enfermedades que por lo general va asociado a un trastorno de ansiedad generalizada, a un trastorno de estrés postraumático, puede estar como dentro de todas las enfermedades, pero también se puede dar solamente un trastorno de pánico, que puede surgir debido a alguna experiencia que sea traumante. Es una enfermedad muy frecuente de observar en la clínica médica general. Aproximadamente un 5% de las personas le pasa esto. Entonces, una de cada 20 por lo menos va a presentar algún trastorno de pánico en alguna vez en su vida. Esta puede ser esporádica o puede ser repetitiva y frecuente. Por lo general, la primera crisis de pánico aparece en los momentos menos inesperados, como que no hay una regla para que aparezca una crisis de pánico, pero por lo general se dan momentos incómodos. Por ejemplo, en el bus, en el trabajo, en el metro, durante una presentación. Se manifiesta con síntomas en el cuerpo, pero la esencia de la crisis es el miedo irracional e inexplicable a la muerte. Entonces, cada paciente va a manifestar de forma variada la sintomatología física. El momento de la crisis, ¿no? Va a ser muy variada la forma en que se manifiesta esta crisis de pánico. Entonces hace pensar y temer algo grave que está ocurriendo en su organismo. Como te decía, puede sentir taquicardia, puede sentir una sensación de un pinchazo en el pecho que está a punto de matarlo, o una sensación de ahogo, de desmayo. Eh, Se pueden dar palpitaciones, disnea, o sea que puede disminuir el ritmo del corazón, puede sentir una opresión también en el pecho, puede dar una sensación de inestabilidad, de mareo, de vértigo, incluso la paralización. La primera crisis de pánico, además de provocar mucha confusión y desesperación, es recordada en el tiempo. Por eso que las personas cuando sufren una crisis de pánico y no se la tratan, es muy probable que vuelvan reiteradamente las crisis de pánico, porque tienes que de alguna forma entender que con una crisis de pánico no te vas a morir, ¿no? Que es algo que te está mostrando que llegaste a un límite de alguna tensión en tu cuerpo y en tu psique. Pero eso puede hacer que quede la persona sensibilizada y expectante ante una nueva crisis. Entonces, para diagnosticar a una persona con una crisis de pánico, lo primero que se debe hacer es que se considere importante la aparición temporal y aislada de miedo intenso, o sea que esto no tiene que ser todos los días, sino que de repente viene acompañado de 4 o más de los siguientes síntomas, que son palpitaciones,
sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse, una opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo, desrealización o despersonalización, como que sientes que no estás acá, no estás en tu cuerpo, miedo a volverse loco también puede ser, miedo a morir, parestesias, o sea, la sensación de hormigueo en el cuerpo, entumecimiento, que realmente se te duerme un brazo, escalofríos o sofocaciones. Y también otra característica de las crisis de pánico es que pueden dar en nuestros sueños, ¿no? Cuando estamos con esta ansiedad de nuestra vida diaria, esto se repite también en la noche. Entonces puedes tener pesadillas, puedes sentir que te estás muriendo durante un sueño, puedes tener apnea. ¿Qué factores pueden gatillar una crisis de pánico? Hay personas que son más vulnerables biológicamente, por ejemplo, si tus padres tuvieron alguna crisis de pánico o algún trastorno de ansiedad, hay un alto riesgo de desarrollar una crisis de pánico, por ejemplo, en el consumo de sustancias. Yo tuve un cercano que esta persona fumó marihuana por un par de tiempo y desarrolló una crisis de pánico y un trastorno de ansiedad generalizada, de tal forma que se quedó sin habla un buen tiempo. Entonces se puede dar de forma muy fuerte. Personas, por ejemplo, que han consumido cocaína, anfetaminas, efedrina y algunos tipos de medicamentos también pueden presentar una crisis de pánico bien fuerte. Bueno, el consumo de cafeína, café, té, bebidas, colas también pueden sensibilizar y desencadenar esta crisis. Si tu cuerpo es vulnerable, si tu cuerpo eh, tiene esta predisposición genética, puede ser que lo desencadene mucho más fácil. Estamos hablando de dosis excesivas, ¿no? Hay gente que se toma 5 o 6 cafés al día. Yo antiguamente trabajaba en un gimnasio donde uno de los trabajadores consumía de estas bebidas energéticas y podía tomarse fácilmente unas 6 al día. Entonces también es un factor. El ejercicio físico intenso y frecuente por el aumento del ácido láctico puede estimular también nuestro locus ceruleus y puede estimular también una crisis de pánico. Entonces, también hay que tener ojo con eso, con no sobreexigirse en el ejercicio. La hiperventilación, o sea, la respiración superficial y acelerada también puede generar una crisis de pánico. ¿Qué se entiende por trastorno de pánico cuando una persona ha presentado dos o más crisis? O sea, una cosa es la crisis de pánico que te puede dar una vez aislada y el trastorno es cuando presentas de dos o más crisis de pánico de manera espontánea. Entonces puedes sentir inquietud persistente ante la posibilidad de presentar una crisis, una preocupación excesiva por las consecuencias o implicancias de la crisis, un cambio significativo en tu comportamiento en relación a la crisis. Y estas crisis de pánico pueden ser, o sea, no deben ser gatilladas por alguna enfermedad o abuso de sustancia, como decía anteriormente. También pueden presentar agorafobia, esta enfermedad donde tú no quieres salir de tu casa, no te quieres exponer a lugares públicos por miedo a que te pase una crisis de pánico. Entonces el tratamiento del trastorno de pánico, lo que se hace es erradicar y controlar las crisis de pánico, esto a través de psicoeducación, de entrenar un poquito, por ejemplo, no sé si sabes que la mayoría de los deportistas elite, por ejemplo los que corren Ironman o triple maratón, ellos tienen mucho entrenamiento donde solamente visualizan que están haciendo el ejercicio. Entonces, la visualización es súper poderosa para prevenir los futuros ataques de pánico, ¿no? Porque estás entrenando tu mente, estás entrenando tu cuerpo para la situación que va a venir. Se neutraliza la ansiedad anticipatoria. Buscamos reducir también las conductas evitativas fóbicas. Por ejemplo, la persona que no quiere salir de su casa o que no quiere ir a trabajar o que no quiere hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, se ayuda al paciente también a recuperar su autoestima y confianza. Esto también, como te decía, cambiando los patrones mentales, dándole vuelta. ¿Qué debes evitar si eres propensa o si has tenido... Mira, esto sirve para todos los trastornos de ansiedad. Debes evitar la cafeína, el café, las bebidas colas, eh, todo lo que tenga, por ejemplo, cefalmín, migranol, lo que tenga este estimulante.
Psicoestimulantes como la cocaína, obviamente, y la anfetamina. Hay personas que presentan muchas crisis de pánico, pero como están adictos, siguen consumiendo y esto solamente intensifica más el cuadro. Efedrina o pseudoefedrina, que son también antigripales, los puedes ver, por ejemplo, en los Tapsin de día, los ano, anorexígenos, como, bueno, ahí están escritos, ¿no? La marihuana también, por ejemplo, en personas que acá en Chile es súper común el consumo, entonces hay que tener ojo con eso. El alcohol, principalmente licores con alto grado alcohólico. O sea, es bien común que las personas con crisis de pánico intenten tomar whisky, por ejemplo, o vino para poder relajar sus cuerpos, pero eso solamente intensifica más el cuadro. Debes evitar también el ejercicio físico intenso que te lleve a muchas palpitaciones, que te lleve a mucha producción de ácido láctico y también la privación del sueño. O sea, tienes que intentar dormir lo mejor posible. En lo cognitivo, lo que ya te había dicho, se intenta dar un poco vuelta a las palabras, a lo que la persona dice sobre sí, a los miedos. Intentamos que, por ejemplo, esta frase me voy a volver loco, como intentamos de que en realidad es muy poco probable que pase eso. O estoy teniendo un ataque cardíaco, me voy a morir. Como todo esto intentamos de analizarlo, de ver por lo que está pasando la persona y en realidad sacarle las causas, ¿no? Entonces, si a ti te pasa también, sácale las causas, ve el por qué, entiende un poco más profundo cuando meditamos. Esto nos ayuda a reflexionar de forma más intensa y más profunda acerca de las cosas que nos están pasando. Por eso que es tan valioso. Bueno, la meditación que tenemos hoy día para que la practiques se llama meditación para la mente negativa. Entonces, estás viendo ahí en pantalla cómo se hace el mudra, que básicamente es poner la mano izquierda sobre la derecha, se pone de esta forma y tienes que formar como una copita. Espero que se pueda ver, sí, de esa forma como una copa. Entonces aquí te voy a pedir que te sientes de forma recta. Este es el momento para que pongas tu música de relajación, si es que puedes tener las dos cosas a la vez. Entonces, si no, el silencio también es súper buen aliado para ver las cosas que están dando vuelta en tu cabeza. Y acá vas a poner esto en el pecho, como muestra la imagen. Te voy a pedir ahora que cierres tus ojos. Entonces vas a cerrar tus ojos y acá lo que vas a hacer es inhalar profundo por tu nariz y vas a comenzar a visualizar todas estas frases que han estado dando vuelta en tu cabeza, ya sea como yo soy nervioso, o yo soy depresivo, o yo estoy triste, yo estoy mal, todo lo que tú sientas que está siendo como una carga y que es un pensamiento recurrente en tu mente, intenta ponerlo en tu cabeza al inhalar y por la boca vas a poner tu forma de no, o sea, mantenerla simplemente así y vas a soplar el viento hacia tus manos, visualizando cómo vas botando todos esos pensamientos que aparecen en tu mente. Tu mirada está entre medio de tus cejas fijamente y comienza a hacer la meditación. Recuerda, inhalas visualizando todo lo que necesites como sacar de tu mente y exhalando, bota tu respiración por tu nariz, o sea, por tu boca en forma de O. Deberías poder sentir el flujo del aire en tus manos. Entonces, simplemente ve ahí a buscar qué pensamientos son los que están nublando tu ser, los que no están ayudando, y conscientemente haz una especie de ritual para que salgan. Mantente concentrada en el ejercicio. Todas las preocupaciones excesivas, sácalas. Saca tu respiración con dulzura para que le cambies la frecuencia a ese pensamiento.
Y así continúa simplemente. Busca bien profundo, seguro vas a encontrar más pensamientos, más situaciones, más sentimientos que quieras sacar. La mente negativa en yoga se ve como la mente protectora, ¿no? Es la que está asegurando nuestra supervivencia, pero cuando está hiperactivada, como la amígdala, puede ser perjudicial. Entonces, conscientemente visualiza cómo sacas ese flujo de pensamientos. Continúa a pesar de que tu mente se pueda desconcentrar. Muy bien. Ahora inhala profundo. Levanta tus manos. Yo voy a levantar una nomás porque la otra está lesionada. Y sacude los brazos. Deja que se mueva la columna. Exhala. Inhala nuevamente. Estira los brazos. Sacude. Exhala. Y ahora vas a mantenerte unos segundos con tus manos en tus rodillas, visualizando el efecto de esta pequeña meditación. Como te digo, siempre puedes practicarla más veces en tu casa. Mantente respirando profundo. Te cuento también que desde mañana comenzaré a grabar nuevamente clases de yoga. Se las voy a enviar para que estén atentos a ello. Porque acá meditamos, pero siempre es bueno también mover un poquito el cuerpo para sacar las somatizaciones. Bueno, les agradezco mucho la clase de hoy. Espero que tengan una buena noche. Recuerden que esta meditación también la pueden hacer antes de dormir para que sea aún más efectivo. La pueden hacer en la mañana o cuando sientan que tus pensamientos están como bombardeando tu mente y tu realidad. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión. Abrazos, que estén muy bien.